Hola, bienvenidos de nuevo y estamos a 22 de marzo del 2020. Como veis, estamos en un gráfico del SP500 en gráfico diario. Y como veis, pues bueno, caídas brutales durante toda la semana. La pasada semana comentábamos que aquí estaba jugando en esta zona de soporte, ¿vale? Donde teníamos esta línea de tendencia de largo plazo. Finalmente, pues se ve claramente que se ha perdido, ¿vale? Se ha alcanzado ya el primer retroceso de Fibonacci, ¿vale? Del 38% de toda esta subida. Y como vemos, pues esta zona de soporte se la ha comido de momento como el queso, ¿vale? La ha cortado como el queso. De momento el cierre, fíjense, del viernes, pues acabo cerrando en esta zona de aquí, en los 2298. Y el próximo objetivo, pues tranquilamente podría ser el 50% de retroceso de Fibonacci, que es más o menos en la zona de los 2000, ¿vale? El, el retroceso viene en los 2037, pero hay todo este rango de aquí donde tenemos esta anterior zona de resistencia, ¿vale? Que nos podría detener el precio en esta zona de aquí. Vamos a verlo, ya veremos. O sea que por varios motivos quizás el precio pues se pare o se frena un poco aquí, ¿vale? Primero, el 50% de retroceso de Fibonacci, ¿vale? Que es un número que se suele tener bastante en cuenta en el mercado. Segundo, por los 2000, ¿vale? Un nivel bastante psicológico. Y tercero, porque anteriormente pues aquí había una resistencia bastante que fue bastante difícil de acabar pasando, ¿vale? Y que es una resistencia del 2015. O sea que fíjense que si llegamos aquí en prácticamente 20 días o más o menos, se habrá comido todo lo ganado en 5 años, ¿vale? Los mercados. Y es que están inyectando dinero en repos, 1 billón, creo que he leído, diario hasta finales de marzo, ¿vale? Y el mercado no hace nada, ¿vale? Porque es que los mercados finalmente se acaban regulando. Todo esto, toda esta subida, todo esto es tan falso, todo provocado por los bancos centrales, ¿vale? Unas subidas que no tienen lógica y hasta que finalmente pues han reventado. Y esto, aparte del coronavirus, ¿vale? Esto hubiese pasado igual. Lo que pasa que, bueno, ha pasado esto y de momento tenemos la excusa perfecta, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Lo dicho, ¿no? El mercado se podría dirigir a esta zona de aquí. Tenemos que Goldman Sachs también dijo que los mercados se podrían... el SP500 podría llegar a la zona de los 2000. Vamos a ver también que de momento pues no le suelo hacer mucho caso a todos estos, pero podría tener razón, ¿de acuerdo? Nos vamos al Dow Jones y vemos también la ruptura de la directriz alcista, ¿vale? La pasada semana y vemos que también nos dirigimos a los 18.000, ¿vale? Donde también se encuentra la zona de resistencia del año 2015, ¿vale? Esta zona que tenemos aquí marcada, yo la he marcado aquí en un rango, donde tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci, donde se encuentra el nivel de los 18.000, que estuvo aquí bastante tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una de los soportes a tener en cuenta, ¿vale? Nos vamos al Nasdaq y el Nasdaq, bueno, ha corregido, pero tampoco ha corregido tanto como los otros índices, ¿vale? Vemos que aquí está un poco encasquillado en esta zona, ¿vale? Pero, bueno, se dirige claramente también a la zona de soporte del primer retroceso de Fibonacci, que estoy seguro que va a llegar, o prácticamente seguro, seguro en los mercados es difícil, pero podríamos pensar que se podría alcanzar esta zona pues fácilmente, ¿de acuerdo? El 50% de retroceso más o menos pasa por los 5.500 aproximadamente, ¿vale? 5.440, pero bueno, en esta zona de rango vamos a ver esta próxima semana si el mercado pues al llegar a esta zona pues también se frena un poco, ¿vale? En todo este rango que es bastante estrecho, ¿vale? Donde hay el 38 y el 50%, pues bueno, tampoco hay mucha diferencia, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Nos vamos al DAX, fuertes caídas también.
aunque esta semana se ha comportado bastante mejor. Vemos aquí un frenazo de momento, lo están sujetando bastante bien. Vemos que el viernes hubo un intento de rebote, ¿vale? Vamos a ver esta próxima semana. Vemos aquí entradas de compras en esta zona, ¿vale? Vemos que están apoyando. Y es que, como comentamos en algún vídeo anterior, ¿vale? Aquí este hombro, cabeza, hombro. Se ha cumplido perfectamente la estructura que teníamos montada en este punto, ¿vale? Se ha alcanzado escrupulosamente el objetivo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues bueno, vamos a ver si finalmente, pues en esta zona entra algo de compras y se corrige el mercado un poco, ¿vale? Lleva una caída brutal, ¿vale? En todo este tramo. Y vamos a ver si esta vela que nos dejó aquí es una vela falsa, ¿vale? Porque el viernes hubo vencimientos y, bueno, podría estar provocada por estos vencimientos y que esto, pues, finalmente, pues, acabe siendo nada, ¿vale? Un intento fallido de recuperación. Vamos a ver esta próxima semana, ¿de acuerdo? Nos vamos al Eurostoxx y vemos también pues la misma vela que nos ha dejado el DAX, ¿vale? Intento de corrección. Finalmente acabó cerrando pues prácticamente al mismo nivel del jueves, ¿de acuerdo? Un poquito más para arriba. Nos vamos al euro dólar, ¿vale? Fuertes caídas, tanto en el euro como en la libra, ¿vale? En los pares cotizados en dólares. Bueno, en el par euro contra dólar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el dólar americano, pues hay mucha demanda en el mercado, ¿vale? Hay poca cantidad, aunque parezca raro, ¿vale? Ya que están inyectando en repos, pues, estas cantidades que hemos dicho, ¿vale? Y, bueno, pues el mercado, a la falta de, o sea, hay más demanda que oferta, ¿de acuerdo? Y el precio del euro, pues, está cayendo en picado, ¿vale? Objetivos a tener en cuenta, pues bueno, los 1.3, 1.4, 1.5, en esta zona de aquí, esta zona que tenemos marcada, ¿vale? Es una zona de soporte muy, muy, muy importante. Veo difícil que se acabe perdiendo de manera rápida, ¿vale? Si el precio alcanza en esta zona, por lo tanto, desde aquí, pues quizás tengamos un rebote, ¿vale? Vamos a la libra y vemos que también una caída brutal durante toda la semana, y es que en la zona de soporte ni se frenó, ¿vale? Pasó de largo totalmente y cuando se perdió, pues fíjense la vela que nos dejó, ¿vale? Esta vela de aquí. Finalmente el jueves se detuvo un poco las caídas, hubo un intento de corrección, ¿vale? Corrigió un poco y finalmente el viernes intentó un nuevo rebote hasta esta zona, creando una especie de corrección pullback. Bueno, diría que nos falta confirmar esta próxima semana a ver si alcanza esta zona y aquí en esta zona le empiezan a salir ventas de nuevo, ¿de acuerdo? Porque esta zona está completamente perdida. Nos vamos al índice dólar y vemos la potencia que está teniendo en el mercado el dólar americano, ¿vale? Lo mismo que hemos dicho, ¿vale? Hay cierta o mucha demanda de dólares, ¿vale? Los mercados están secos, no hay money y esto pues hace revalorizar el dólar americano, ¿de acuerdo? Nos vamos al oro y como vemos pues mucha corrección también de momento, mucha volatilidad durante prácticamente toda la semana, sobre todo el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ya no tanto, ¿vale? Pero los 3 primeros días fue brutal la volatilidad que había en el oro, ¿vale? Fíjense el movimiento, las velas, y estamos en un gráfico diario, ¿eh? O sea que fíjense el movimiento brutal de cada una de estas velas, ¿vale? Aquí finalmente, pues bueno, el mercado se ha detenido un poco, vemos algunos intentos de compra en esta zona. Vamos a ver si consigue remontar un poco, aunque como es como es el oro está cotizado en dólares, pues bueno, la presión del dólar tan fuerte
pues también lo mantiene abajo, ¿de acuerdo? Nos vamos al Bund alemán y vemos también un intento de corrección el viernes, ¿vale? Al llegar a esta zona de soporte, una zona de soporte muy, muy importante, ¿vale? Y fue entrar aquí y fíjense el rebote que se generó en el Bund alemán, ¿vale? Vamos a ver, yo creo que no veo ninguna estructura fiable, ¿vale? Veo aquí más bien un doble techo. Vamos a ver si esta próxima semana aguanta esta zona de soporte. El precio entra en una especie de rango y a ver si se acaba animando para corregir al menos esta caída, ¿de acuerdo? Vamos al petróleo, ¿vale? Fuertes caídas de nuevo. Bueno, se ha estancado un poco en la zona de los 25 aproximadamente, fíjense. Y es que yo creo, sinceramente, y esto es una opinión mía, yo creo que el petróleo no va a estar nunca más a precios precios desproporcionados, ¿vale? En $100. Todo esto yo me parece que se ha acabado después de lo que está pasando. Yo creo que entramos en una nueva era. Vamos a ver cambios y sobre todo en este aspecto, ¿vale? Yo creo que el petróleo ya no va... A ver, creo que puede recuperarse algo, ¿de acuerdo? No, todo esto no va a cambiar de hoy para mañana, pero creo que vamos a prescindir más del petróleo y entramos en una era de las energías verdes, ¿vale? De las energías renovables, yo creo que se va a centrar una cantidad muy importante de dinero, ya sea en los mercados, en el capital en general, en la salud pública, ¿vale? Y yo creo que el futuro del nuevo mundo que viene va a ser enfocado en esto, ¿vale? Evidentemente con más tecnología, con tecnología más punta, ¿de acuerdo? Pero yo creo que los mercados se van a enfocar más en esto, ¿vale? Energías renovables, en commodities basadas en, por ejemplo, el tantalio o coltan, bueno, ¿vale? Energías, minerales que se usan mucho en tecnología, ¿vale? Que ya se llama el oro azul, y en salud, ¿vale? O sea que yo creo que las cosas van por aquí, ¿de acuerdo? Esto es una opinión, ¿de acuerdo? No quiero decir que nadie compre lo que yo he dicho, ¿de acuerdo? Pero yo creo que el petróleo va a ser cada vez más prescindible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no me fiaría mucho. Vamos a ver si las caídas continúan y a ver qué acaba pasando con esta commodity, ¿de acuerdo? Y por último, Bitcoin, pues bueno, que estaba mirando, más o menos se estaba moviendo aún en esta zona de aquí, en los 6.300. Lo que pasa que lo miras en un momento y en un momento te ha cambiado de los 6.000 a los 6.300, ¿vale? Se mueve mucho. Pero bueno, más o menos estaba en esta zona de aquí. Yo creo que esto ha sido, después de toda esta caída, de momento está siendo una corrección, ¿vale? Vemos aquí este punto que se alcanzó en el viernes, ¿vale? Corrigiendo prácticamente la mitad de esta vela. Y de momento, pues, esta zona sigue siendo zona de resistencia, ¿vale? Ya que se ha perdido como soporte, ahora pasa a ser resistencia y vamos a ver si el precio continúa corrigiendo, incluso puede llegar a los $3.145, ¿vale? Y de momento, pues nada más. Espero que todos estén bien y mucha salud a todos. Gracias.